Se había caído el espejo de la diosa y se había roto. Entonces habían quedado unos pedazos y unas ninfas que andaban por el bosque, vinieron y encontraron estos pedazos de espejo y cada una decía tener el espejo de la diosa. Y era verdad, digamos, ¿no? Que uno tenía un pedazo del espejo, pero no tenía el espejo. Sin embargo, el espejo se lograba cuando todas ellas unían esos pedazos, esos fragmentos. Cada uno da su parte. Les damos la bienvenida a este pequeño espacio y segmento filosófico que hemos dado en denominar la búsqueda, con 3 puntos suspensivos que lo dejamos a criterio del usuario. Claro, porque la búsqueda de qué. ¿Qué es lo que se busca? Por eso los 3 puntos, digo, ¿qué busca ¿Qué buscamos? el interlocutor con el que estamos entrelazando algún espacio intersubjetivo? Digo, la búsqueda está muy conectada con el deseo, ¿no? Sí, un deseo que tiene que ver con la alimentación del alma en temas de materia cultural. Hay una concupiscencia intelectual frente al saber. Y el saber como cuestión universal, cultural, que en todo lo que hace el hombre, que lo enraiza con una cuestión superlativa que es la búsqueda, en definitiva con mayúscula, que es la esencia primera. Es hacia donde todo filósofo, sea mundano, sea presocrático o sea contemporáneo, a todos los que de alguna manera quizás menos filosófica que los anteriores, nos lleva es a la búsqueda del ser, que es ahí donde arranca todo, digo. Es decir, haciendo una mirada rápida de miles de años, desde los presocráticos para acá, a todo el que ha ahondado en esta materia lo ha conmovido desde algún punto de vista, o en algún momento de su vida, cuál es ese primer motor de los que nos hablaban los filósofos antiguos. Digo, esa búsqueda, en esencia, que es lo que une a varias búsquedas, o a las búsquedas de todos, tiene que ver con el origen, que no es ni más ni menos que la esencia natural del ser, como se habla metafísicamente. Vaya a saber todos los puntos infinitos e inasequibles para la mente humana, para el conocimiento humano, hasta donde puede llegar el humano, para mensurar ese espacio que en algún momento fue ocupado solamente por el ser y que hoy es ocupado por el resto de los seres. O tal vez haya solamente un solo ser, que aparentemente muestra una multiplicidad, pero que en realidad conserva su unidad en esencia, digamos, como decíamos hoy, la búsqueda de cada uno. Tal vez muchos creen buscar cosas distintas como el dinero, la fama, el éxito, y tal vez en realidad haya algo que sea esencial, que por ejemplo puede ser la felicidad o puede ser la paz, nada más que cada uno lo busca según los medios que creen que va a llenar ese vacío. Hay un cuento antiguo, una mitología que dice que el espejo de una diosa se había caído y se había roto. No sé si lo conoces ese. No, contámelo. Se había caído el espejo de la diosa y se había roto. Entonces habían quedado unos pedazos y unas ninfas que andaban por el bosque, vinieron y encontraron estos pedazos de espejo y cada una decía tener el espejo de la diosa. Y era verdad, digamos, ¿no? Que uno tenía un pedazo del espejo, pero no tenía el espejo. Sin embargo, el espejo se lograba cuando todas ellas unían esos pedazos, esos fragmentos. Entonces tal vez como ese ser esté, de alguna manera, eso, cada uno tiene una parte, ¿no? Que tiene que poner en unidad con el resto, al igual que el cuerpo del ser humano o la biología, cómo funcionan los sistemas, cada uno da su parte para que el todo funcione, digamos, ¿no? Esté reunido. Básicamente, ¿no? Sería... De hecho, la palabra religión, religare, sí. Reunir, unificar. La religión tiene como ese objetivo, sí. En teoría, en principio. Sí, y en términos romanísticos viene de relegere, que es leer hacia adentro. Relegere, es decir, la mirada introspectiva del ser humano, mirada hacia adentro, que tiene que ver
no solamente con una mirada humanística, sino no inmanente, sino una mirada trascendental. ¿Y cuál es la mirada trascendental? Que en algún momento al ser humano se le prende la luz para intervenir en cuestiones más profundas que tienen que ver con el origen. Cuando trasciende la materia, cuando empieza a ver que hay esa mancomunión, ¿no? Esa unión entre alma, espíritu, energía y materia, que le dan forma o informan al ser que viene multiplicado del ser que siempre existió. Del absoluto. Exactamente. Entonces, es ahí donde uno explica, ¿no?, esta doble composición que nos anima a nosotros como materia a través de la energía. Es decir, lo que recién decíamos respecto de cómo fueron transformándose los procesos en términos filosóficos. Hablando un poco del tema que teníamos para hoy. ¿Qué tema nos convocaba esta noche? Bueno, teníamos algo pensado, ¿no? Sí, precisamente. Bueno, muy picoteadamente tocamos la estructura del origen, digamos, la búsqueda inicial, ¿no? La búsqueda de los inicios, y habíamos planteado hacer un somero vuelo a través de quienes conocemos como filósofos presocráticos, que son los que iniciaron en esta interesante, ¿no?, búsqueda que siempre animó al ser humano por la raíz, por el origen, por la génesis. Es decir, cómo estos pensadores, quizás con muchísimos menos elementos claramente, ¿no?, con los que contamos hoy, empezaron a devanarse los sesos tratando de explicar la creación, ¿no? Qué magnífica tarea, ¿no? Sí. ¡Wow! Tales como Mileto de Tales, Heráclito, Parménides, que tenían ya esa vocación por la búsqueda. Ahí va. Vocación por la búsqueda. O sea que de alguna manera estamos continuando ese legado que habían iniciado, ¿no?, en aquel momento, o incluso tal vez antes. Lo que pasa ahí, creo hasta donde tenemos registros, podemos hablar de estos presocráticos. Hasta donde la historia dice, después bueno, los padres de la filosofía, que la tríada Sócrates, Platón y Aristóteles, digamos que son... Digamos que antes ya venía, ¿no? Ellos aprendieron en algún lugar. Que serían los Kempes, Maradona y Messi de la actualidad, ¿no?, para trasladarlo en términos futbolísticos. Por eso lo curioso es cómo comienza el título, que son los presocráticos. Claro. Digamos, yo empezaría ahí como muy levemente. Digo, ¿qué significa? ¿Por qué se los define como previos a Sócrates, ¿no? Como la importancia está puesta en Sócrates y ellos están antes de Sócrates. Es como antes y después de Cristo, ¿no? Como claro, que marca en algún punto Sócrates. Pero estos presocráticos le dieron de comer a los tres grandes de la filosofía, como Sócrates, Platón y Aristóteles, porque les empezaron a nutrir con dudas, aciertos y eventuales hipótesis sobre el origen. Le dejaron un plato inicial importante para tener una buena comida y un buen banquete. Y un buen banquete que se va a ir dando posteriormente con los posteriores a los postsocráticos, ¿no? Inclusive hasta hoy en día. Filósofos de la Edad Media muy importantes como Santo Tomás de Aquino y tantos otros. Y creo que hoy hay un reflote, hay una nueva ola de pensamiento que se ha arraigado en las viejas estructuras filosóficas, precisamente en el mismo sentido, la búsqueda. Está bueno, siempre terminamos en esa esencia, ¿no? Claro. Tema con el cual tanto los viejos pensadores como los nuevos
chocamos, digamos, autointitulándome pensador, que me queda No, es la acción grande el chaleco. es la acción de pensar. Digo, sí, ¿no? Todos, quien más, quien menos, con más o menos conocimientos, todos indefectiblemente chocamos contra la piedra inicial. O llegamos al punto del cual no tenemos De no retorno, modo ¿no? de retornar, que es cómo hilvanar, cómo conectar ese primer espacio del motor o del ser, desde dónde o cómo llegó a ese lugar para el devenir de los demás seres. Es decir, no podemos explicar o no podemos conectar o no podemos mensurar cómo de la nada pudo haber venido algo, o cómo explicar que ese algo siempre existió, y si siempre existió, ¿quién lo puso? Lo demás lo podemos más o menos, hasta biológicamente, desde el punto de vista de alguna teoría darwiniana, si se quiere, podríamos explicarlo hasta el punto de vista biológico, pero no desde el punto de vista que nosotros apuntamos, que tiene que ver con algo muy superior, que tiene que ver con algo creacional. Este es el punto donde no hay retorno ahí. Se llega a ese punto, y ese punto se traspasa, la frontera de ese punto se traspasa con la fe. Es decir, lo que yo no puedo comprobar, científicamente, lo compruebo a través de la creencia de la fe y la razón. La razón en relación a las íntimas convicciones que uno tenga sobre la certeza o no de lo que está hablando en términos filosóficos. Sí, que al final es un relato. Digo, termina siendo algo tan sencillo como un relato, que es una explicación de un suceso. Bueno, como los mitos, ¿no? Digamos, terminamos en el mito, que es una especie de explicación simbólica, metafórica, sí, de sí, cuál es el origen. Sí. Igual el camino que allane a la verdad del ser no es ningún relato, en mi opinión. Entonces no va a tener palabras. No es un relato, es la búsqueda del inicio. El origen, la pregunta por el origen. Del origen, del inicio. Entonces, el relato puede ser la zanahoria que muchos tengan para agarrarse de una estructura que no les permita no poder seguir llevando adelante sus vidas sin tener una creencia arraigada. Ahora, ese sería un relato. Ahora, desde el punto de vista de la profundidad de la filosofía en la búsqueda, no es ningún relato. Es decir, la filosofía busca la verdad, la única verdad. El relato se puede acomodar a las circunstancias, y la verdad no. La verdad es única. Y solamente la verdad los puede hacer libres. El conocimiento de la verdad. El conocimiento en profundidad, no el relato. ¿Y qué es la verdad? La verdad es en sentido amplio, está emparentado con la justicia. La verdad tiene que ver con un acto de justicia. Y si hablamos de justicia en este sentido, tenemos que hablar de una justicia que esté por encima del hombre, que es una justicia universal. Como un equilibrio cósmico, se podría decir. Un equilibrio energético, si se quiere, ¿no? Hablando de esto de la doble composición de la energía, porque nosotros estamos manejando temas materiales, Claro. cárnicos, Sí. contornos geográficos, si se quiere. Pero nosotros estamos en la profundidad del ser. Y nosotros sabemos, los que tenemos este tipo de pensamientos y creencias, sabemos que a la materia la impulsa la energía,
la impulsa el alma, la parte espiritual, la energía, que es ese campo de acción que no se ve, que es el que anima a la materia, sobre el cual hay mucha tela para cortar, ¿no es cierto? Es un tema espinoso, si se quiere, no abordado por las religiones tradicionales. Claro, exactamente. O sea que básicamente lo invisible en realidad es lo que mueve lo otro. Claramente, Es la raíz. claramente que lo que no se ve es mucho más fuerte que lo que se ve. Hay un impulso universal energético que tiene un movimiento tanto positivo como negativo, que es el que anima a la materia de las masas a ir en tal o cual dirección, por ejemplo. Y esto explica determinados comportamientos de la sociedad en relación a determinadas formas de proceder en el ámbito intersubjetivo en el que nos movemos los pueblos, básicamente. Obrar en lo oculto para obtener frutos en lo visible. Sí, eso podría ser una interpretación, es decir, más acotada. O sea, por ejemplo, tenés una situación, ¿qué vas a intentar? ¿Cambiarlo desde la materia? ¿Solucionar la materia? ¿O ir justamente al origen del fuego? Al origen de esa situación. ¿O ir simplemente al contexto, a lo de afuera, al contorno? Por eso digo, uno puede atacar el efecto que se produce en determinada situación. Lo que uno tiene que ir siempre a la causa. Ahí va. Y la causa está siempre ligada al ser, el ser al cual nadie le dio ser y que tiene que ver con la cuestión de la que estamos hablando recién, que es la cuestión energética. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puedo modificar desde lo que no se ve lo que se ve, desde el ámbito claramente de atacando la causa? El es ser. Decir, estando en el tema energético, vamos a llamarle positivo, es decir, tengo que, para poder modificar lo que se da en forma material, que es lo que yo veo, tengo que emplear una buena energía positiva desde el lado que no se ve para poder modificar ese efecto que se produce en la materia. Claro. Por eso muchos profesionales que hemos consultado alguna vez, que la mayoría del origen de las afecciones del ser humano físicas terminan siendo psicosomáticas, es decir, se materializan corpóreamente en la persona, pero principian infectando la psiquis. Y la psiquis es influenciada por esas energías de estas partes del ser o seres que no se ven, que atacan a la materia a través del lugar por donde pueden entrar, que es el intersticio donde se aloja la energía, el alma o el espíritu. Y eso termina degradando la materia en varias partes. Dicho por algunos profesionales. Claro, claro. Es decir, después uno tiene fiebre, a uno le amputan el brazo, uno tiene un cáncer. El origen es espiritual. En otra dimensión, es previo. Es el origen espiritual, claramente. Lo otro es la consecuencia. La consecuencia. Por eso tenemos que atacar las causas. Es decir, para que no se produzcan determinadas cuestiones, uno tiene que trabajar más aceitadamente en la parte del movimiento de las energías positivas. Sí, se me vino el ejemplo como podar un árbol que va a seguir creciendo o sacarlo de raíz. Y vos fíjate curiosamente también en este ejemplo cómo en realidad las raíces son invisibles, digamos. Las raíces están en la tierra, las raíces están ocultas, no están libremente a nuestros ojos. No. Sin embargo, la raíz en realidad es la vida del árbol, sí. Porque de ahí es donde surge su vida, su alimento, todo. Sí. Lo que el árbol es gracias a sus raíces, a lo que pasa ahí abajo.
Claramente. Entonces mirá como un ejemplo empírico en la vida real. Sí, sí. Tiene un grado de conexión importante. Es decir, lo que en la materia tiene una raíz subterránea, buscándole, digamos, Oculta. una parte oculta, digo, desde lo que no se ve, la raíz está, no digo en el más allá, sino que está en un lugar donde no se ve, pero que tiene la misma eficacia práctica que una raíz que se oculta en forma subterránea, por ejemplo, ¿no? Para parangonar la materia con lo que no es materia, pero que tienen que ver, porque forman parte de ese todo. Claro, y después, por ejemplo, mira, si seguimos con el ejemplo, si sale una flor de la planta o si las hojas se ponen marrones, ¿cuál es el origen? Digo, bueno, puede haber algún bicho que venga y la pique y no sé qué. Sí. Pero en realidad donde se juega todo lo que está pasando en el árbol es las raíces. Bueno, Sí, tiene que ver con una estructura que anima la vida del árbol, pero el árbol está en un contexto universal. claro. Y nosotros ahora estamos por allí, yéndonos por las ramas, hablando de árboles, y particularizando en un aspecto. Pero nuestro vuelo inicial tenía como destino la búsqueda. De los presocráticos, tales de Mileto. Claro, la búsqueda. La búsqueda del árbol será que la raíz lo nutra de todos los minerales y accesorios correspondientes que brinda la tierra para que esas hojas no se marchiten, no devengan en agusanadas, etcétera, etcétera. Ese es un plano particular. Nosotros habíamos intitulado ab initio de este programa, de este espacio, este segmento que hemos dado en llamar la búsqueda, habíamos hablado de una búsqueda mayúscula. Pero también estamos buceando en la búsqueda de las búsquedas, valga la redundancia, de cuestiones menores, caseras, que son las que todos los días la vida nos va poniendo en el tapete. Pero en el contorno de jugar con todas esas búsquedas, siempre vamos a tomar el ascensor para instalarnos en la búsqueda de algo mayor, que es lo que siempre movió, como decíamos al inicio, a los presocráticos, a los socráticos, inclusive a los actuales, a los pensadores actuales o filósofos actuales, que es claramente la búsqueda de todo filósofo, lo niegue, lo asevere o no, la búsqueda implacable de todo filósofo viejo, antiguo, contemporáneo, moderno y posmoderno, la búsqueda está centrada en el origen. Claramente que sí. Es lo que ha devanado los sesos a miles y miles de seres humanos a lo largo y ancho de lo que nosotros conocemos como mundo terráqueo o tierra. Todos han tratado de, ya sea por métodos metafísicos, filosóficos, de pensamiento, otros arraigados en la cultura de las religiones, sea del origen que fueren, pero todas desembocan en un punto en común. Es decir, hay un punto que las atraviesa como un común denominador. Todas están atravesadas por un rango de fe y por un rango de búsqueda. A través de esa búsqueda que da la explicación del ser, después vienen las explicaciones menores, o los relatos menores, si se quiere. Las escrituras de relatos menores. Pero la búsqueda sigue siendo mayúscula y para mí está por encima de cualquier otro orden de ideas que sean en algunos casos sectarias, hasta excluyentes.
Nosotros hablamos de una búsqueda de carácter universal, que tome a todos por igual, que no discrimine, ni por sexo, ni color, ni religión, ni elección de vida. Porque la multiplicidad, aunque parezca disgregada, siempre va a terminar en el todo. Siempre. En forma indeclinable. Las diferencias son solamente materiales, no energéticas. Por eso hay que volver a reconstruir esa única energía universal que en algún momento se disperdigó. Los pedazos de espejo. Los pedazos. Ahí está. Los pedazos de espejo. ¿Tengo el espejo? No, tengo un pedazo del espejo. Entonces, que también es un espejo. La tarea está dada en llamar en la reconstrucción de ese espejo, de ese todo que se disgregó por alguna razón para volver a conformar lo que fue en el origen. La unidad. La unidad, que es lo que buscamos, o los que buscan, no me voy a incluir, los que buscan claramente es la búsqueda universal, con mayúsculas, que tiene que ver con la génesis. Sobre lo cual, bueno, muchos han escrito ríos de tinta, otros han, elaborado teorías religiosas, con ciertos grados de diferencias, con ciertos grados de ciertos relatos que no todos coincidían en sus tiempos y formas, pero en realidad todos buscan lo mismo, es decir, la búsqueda del ser, y después la mayoría, y nosotros creo que lo tenemos claro, es la limpieza energética de nuestras almas. Es decir, cuando uno tenga que ir a formar ese segmento para seguir aumentando la porción del todo que fue disuelta para que vuelva a ser el todo, uno tiene que ir de la forma más no digo limpia, queda feo, pero más prolija, salvada, ¿sí? Tiene que ir desinfectada, ahí está, desinfectada. Uno en este plano recibe malas ondas, energías, uno tiene que ir limpiando, entonces uno tiene que ir al momento de reunirse con él, cuando uno deja la materia y pasa a la trascendencia, para empezar a formar parte del collage del todo que en algún momento fue todo y que ahora no lo es, pero que va a volver a ser. En ese momento uno tiene que ir energéticamente inmaculado, es decir, limpio. Lo que la teoría que establece la teología en la Biblia es lo que se denomina ellos en la historia de la salvación hablan de que nosotros, los mortales, tenemos que, en el momento de pasar al otro estadio, tenemos que salvar el alma. Sí, la salvación del alma. ¿Para qué trabaja el ser humano? ¿No? Toda su vida. Desde el punto de vista de la Iglesia, de la doctrina de la Iglesia Católica Apostólica Romana y lo que enseña la teología y la Biblia, el fin último del hombre, como género, ¿no? Mujer, hombre, la finalidad no es ni hacer plata, ni ser rico, ni ser feliz, ni tener familia o no tener familia. Es el objetivo final, es la salvación del alma. Que en algún punto analógicamente lo podemos emparentar con la limpieza energética para cuando uno va al collage del todo para volver a reformularlo. No sé si fui claro. Sí. Creo que es un tema interesante para abrir también, ¿no? Como podemos ir anotando. Salvación del alma, pasos para la vida póstuma,
¿no? Se puede titular algo así. Interesante, porque es algo práctico además. Queremos también dar consejos como más prácticos, ¿no? Sí. ¿Cómo salvar tu alma? Creo que es interesante Es eso. el trabajo del ser humano, la salvación del alma. Ahora, esa es una idea, ¿no? Es decir, que el momento de la partida, digo, dicho prácticamente, porque si pareciera muy eso, no, vamos a bajarlo a la realidad. Es decir, que nos encuentre en el momento de la partida, sea la edad que sea, por el motivo que sea, que ese momento nos encuentre en eje, en bien, para consigo mismo, primero, para consigo mismo, y ir liberado de mochilas de los costados, que a nosotros, a todo ser humano nos tocan, ¿no? Es decir, desprovisto de las mochilas pesadas del costado, o que nos rodean, que nos circundan, pero esencialmente es la liviandad, o lo liviano que uno puede pasar al otro estadio con una tranquilidad endógena que le permita espiritualmente irse en paz, y estar en paz en el lugar donde le toque estar, desde otro lado, donde ya no vas a tener cuerpo, sino donde uno, los que creemos en la reencarnación, de paso ponemos otro puntito, Otro ítem. para no volver más a este espacio, a esta dimensión, y trabajar desde el otro lado desde el otro lado que no se ve. ¿Hay que seguir trabajando? Bueno, Después de todo esto, ¿sigue el trabajo? eso es otro tipo de trabajo. No es un trabajo material. Es un trabajo de apoyo, vamos a llamarle logístico, energético, que es el que tiene apoyatura sobre lo que tiene en materia, como para que se tomen determinadas acciones o no. Bueno, amigos, amigas, se nos ha terminado por hoy el comienzo. primer segmento de esperemos, de una larga tira de episodios. De temas, bueno, ya notamos varios, ¿no? Como 4, 5, 6 para muy preparar. caseros, así en el living de la casa de los que intentan con mucho ahínco improvisar de filósofos en veladas así, con alguna agüita mineral de por medio. Y bueno, hoy en este primer espacio nos ha auspiciado la gente de Vilagos, que produce un agua digamos, de precios populares y de bajo sodio para los bolsillos más flacos. Y bueno, le agradecemos a la gente de Vilagos por este primer auspicio, y esperamos que en poco tiempo contemos con algún otro acercamiento colaborativo. Por supuesto, llenar un poco la mesa, ¿no? Sí. Todavía tenemos espacio. Y a los amigos y amigas les decimos hasta el próximo encuentro, donde seguiremos en un repaso sobre el inicio del primer segmento, este primer episodio que hemos tenido, y sobre algún otro tema más que... Sí, que también nos pueden ir dejando, ahí, ¿no? Como comentarios, nos pueden mandar mensajes, todas esas cosas. Y aportes que serán bienvenidos.